Bienvenidos a Entre Datos y Asfalto. Soy Fernando Trejo y este es un podcast destinado a entender la ingeniería de pavimentos, el asfalto y la inteligencia artificial de una manera sencilla y aplicada. Aquí vamos a hablar de datos, modelos, software y procesos reales con ejemplos claros y sin tecnicismos pesados, para que en cada episodio te lleves una idea o una herramienta que puedas aplicar en tu día a día. Arrancamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que ha sido el parteaguas del diseño de pavimentos flexibles. Bueno, para esto imaginémonos algo. Imaginémonos un grupo de ingenieros que construye carreteras perfectamente diseñadas, recién hechas, y su objetivo no es que duren. Todo lo contrario, es destruirlas en el menor tiempo posible. Para esto, durante meses hacen pasar camiones una y otra vez, día y noche, a las 24 horas del día, hasta que el pavimento falle. Esto no es un error, no es un accidente. Esto es uno de los experimentos más importantes de la historia de la ingeniería de pavimentos. Y gracias a eso, hoy podemos diseñar un pavimento. Para entender este experimento, quiero que nos ubiquemos un poco en el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en ese entonces. Este experimento se desarrolla a finales de los años 50 en Illinois, Estados Unidos. ¿Qué contexto teníamos? Se venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Y en las guerras, aunque son algo muy negativo para la población, pasa algo. Y esto es que empieza a avanzar bastante la tecnología durante estos periodos. ¿Por qué? Porque los tiempos de avance de la tecnología se reducen, porque se liberan recursos económicos y se obliga a innovar. Y uno de estos puntos críticos es mover cosas, mover tanques, combustible y maquinaria. Como resultado, tenemos camiones más grandes, más capacidad de carga y también una mejor logística. Pero después de la guerra, todo esto pasa al mundo civil. Después de este avance tecnológico, las carreteras simplemente no estaban preparadas. Antes había menos carga, menos tráfico, después las cargas son mucho mayores, tenemos más repeticiones y tenemos más daño. Justamente en 1956 es una de las decisiones más importantes para Estados Unidos. Estados Unidos decide construir el sistema de autopistas más grande del mundo, pero aparece una gran pregunta: ¿cómo diseñar estas carreteras para que realmente dure? Y bueno, en ese entonces nadie sabía con certeza. Después de esta Segunda Guerra Mundial había crecido bastante la industria y, como lo habíamos visto, necesitábamos mover estas mercancías sumamente rápido, y el sistema de carreteras de ese entonces en Estados Unidos no era adecuado para la demanda que se tenía. Lo que se vio en ese año, que vieron en Europa, que era importante tener buenas carreteras. ¿Por qué? Porque querían tener rutas para mover tropas y equipo militar rápidamente. Eso también formaba parte de la estrategia militar. También, después de esto, había más autos, más demanda de carreteras, también las ciudades empezaron a expandirse. Bueno, ¿y cómo funcionó todo esto? Aquí hay una lección brutal de ingeniería más política. Se creó un Fondo Federal de Carreteras y se financió con impuestos a la gasolina y al diésel. Como tal, los usuarios pagaban la infraestructura. Por eso se crea el programa El ASHO Road Test, que ocurrió en Ottawa, Illinois, de 1958 a 1960. ¿Qué hicieron? Lo que comentábamos al inicio: construyeron múltiples pistas con diferentes estructuras de pavimento, diferentes espesores, y después empezaron a destruirlas controladamente. ¿Cómo lo hicieron? Con muchas repeticiones de vehículos circulando prácticamente 24 horas al día, los 7 días de la semana. Estas cargas tenían que estar perfectamente controladas. Era un laboratorio gigante al aire libre. Hemos hecho también una serie de publicaciones en redes sociales, y uno de los temas que nos comentan
es acerca de los vehículos, de cómo se construyó este experimento. Una persona nos comentaba que en la realidad las cargas no las podemos controlar. La carga es muy variable y estoy completamente de acuerdo con eso. Sin en cambio, cuando queremos hacer una experimentación, cuando queremos hacer investigación, no podemos ingresar muchas variables al sistema porque después no vamos a saber qué hizo que fallara o cómo se comportó adecuadamente. Debemos de controlar todo esto y el factor detonante, uno de los factores más detonantes para el deterioro de pavimentos es la carga vehicular. Entonces, por eso la controlaban con diferentes estructuras y diferentes cargas vehiculares, para tener certeza y conforme a esto ir haciendo observaciones e ir estableciendo los principios que regirían los métodos de diseño de pavimentos. ¿Qué medían? Aquí viene algo brillante. No solamente medían las fallas estructurales, sino que midieron cómo se sentía el manejar y el estado del pavimento. Esto a través del Present Serviceability Index o el índice de serviciabilidad. Esto calificaba en una escala de 0 a 5 la condición del pavimento, donde 5 era la mejor condición, pero al terminar de construirlo, los ingenieros determinaron que un pavimento nuevo podría tener un índice de serviciabilidad inicial de alrededor de 4.2, 4.5. No podíamos llegar al 5, pero sí a esos valores. Y tenemos un índice de serviciabilidad final. Este concepto que se ocupa para el método de la Ashton. Ese normalmente debe de rondar, dependiendo nuestra vialidad, pero puede rondar de un 2 a un 2.5. Dentro de todo esto, los investigadores, los ingenieros que estaban en el día a día, hacían sus observaciones para ver ese comportamiento del pavimento. Recordemos que teníamos diferentes estructuras y que teníamos diferentes cargas. Entonces, ellos iban analizando todas estas observaciones y llegaron a algo que en ese momento le llamó mucho la atención porque era algo un poquito difícil de entender. ¿Esto qué era? Que más peso no es igual a más daño. O sea, que el daño no crece de manera lineal a la carga. Esto quiere decir que si yo aumento el peso de mi eje al doble, no me va a causar el doble de daño. Podría causarme hasta 16 veces más. Esto en un principio para ellos pues era algo completamente raro, pero mediante la observación lo fueron relacionando y es algo que podemos observar en la vida diaria. Por ejemplo, llevar esta mochila de 5 kilos puede parecer fácil. Si doblamos la carga a 10 kilos puede parecer ya pesado. Si doblamos esto ya incómodo e inclusive 40 kilos ya podría causarnos hasta dolor. Entonces aquí lo vemos también con nuestro cuerpo que no responde de manera lineal. Entonces el pavimento también no tiene por qué hacerlo de manera lineal. En ese entonces descubrir eso abrió la famosa ley de la cuarta potencia y nos hizo entender un poco más de cómo funcionaba la carga en nuestro pavimento. Este método, aunque se sigue utilizando bastante, ya presenta conceptos, fórmulas que ya hoy en día pudieran parecer no aplicables porque ya tenemos métodos mucho más sofisticados, pero lo importante de esto es que entendamos el contexto histórico de lo que estaba pasando en esos años. Estamos hablando de finales de los años 50. Para ese entonces todo esto era revolucionario. De aquí también nace el concepto de los ejes equivalentes de esta investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de analizar cada vehículo, todo se convierte a una unidad estándar. Un eje sencillo dual de 18 kips o 80 kilonewtons u 8.2 toneladas. Mediante esto podíamos resumir nuestro tránsito y es una simplificación, pero que ha sido bastante utilizada. Todo el tránsito lo vamos a comparar conforme a este eje equivalente. Por eso en nuestras vialidades nos dicen, esta vialidad está hecha para tantos millones de ejes equivalentes. Todo se resume en ese solo eje. Durante esa época también, ¿qué pasó? La tecnología que tenían ocuparon computadoras IBM y ocupaban tarjetas perforadas y regresiones estadísticas enormes. Para ese entonces, ocupar esto era súper innovador. Estas tarjetas perforadas eran básicamente filas de datos, pero en cartón. Cada tarjeta representaba un registro.
una sección de pavimento, una carga, un nivel de deterioro, y cada columna de la tarjeta era una variable. Pero aquí está lo interesante. Cosas como pavimento flexible o rígido no se escribían como texto, se convertían en números. Por ejemplo, flexible correspondía a 1 y rígido a 2. Entonces, en lugar de escribir flexible, perforaban el número 1 en cierta posición de la tarjeta. Después, estas máquinas leían esos agujeros y los convertían en datos para hacer los análisis. Literalmente estaban haciendo lo que hoy hacemos con Python o Pandas, pero con cartón, agujeros y bastante disciplina. De todo esto sale la ecuación que conecta del método ASTO el tránsito, la estructura, el suelo y el desempeño. A partir de aquí nace el concepto de número estructural, SN. En sí, se trata de resumir toda la estructura de un pavimento en un solo número, y tenemos que calcularlo mediante las ecuaciones de la ASTO. Y la pregunta era simple: ¿qué tan fuerte necesita ser un pavimento para soportar cierto tránsito? En lugar de analizar cada capa por separado, crearon este número estructural. Aquí vamos a ver diferentes conceptos que se crean en la ASHTO, que en sí hoy en día han sido reemplazados, pero en ese entonces formaban de la ingeniería del momento que buscaban encontrarle nombres a diferentes conceptos. Hoy en día, para el diseño de pavimentos modernos no existe este número estructural. Sin embargo, es importante entender esta idea para posteriormente ver cómo se van desarrollando estos métodos y por qué no, este método se puede ocupar también en vialidades de bajo tránsito. Es, por ejemplo, lo que escuchábamos con el doctor Carlos Chávez. Hoy en día podemos inclusive analizar los pavimentos con elemento finito, con métodos sofisticados, pero esto también dependerá de la importancia de nuestro camino. Por ejemplo, algo que pasa en mezclas asfálticas en protocolo AMAC es que dependiendo del tránsito se va eligiendo el nivel de diseño, separándolo en 4 niveles, y conforme vaya aumentando el tránsito vamos llegando al nivel 4, que en este nivel 4 nos piden fatiga, y conforme vamos aumentando en esos números nos van pidiendo más características que examinemos en nuestra mezcla asfáltica. Entonces, lo que podríamos hacer aquí equivalente podría ser a lo mejor para carreteras de bajo tránsito, sigue siendo un buen método, pero sí para autopistas, para grandes corredores, yo no utilizaría un método ASTO. Pero bueno, este número estructural combina el espesor de las capas, la calidad de los materiales y su contribución estructural. Por ejemplo, una carpeta asfáltica aporta más que una base granular y esto se refleja en coeficientes estructurales. Matemáticamente es algo así como cada capa tiene un peso y el número estructural es la suma de todos. Cada capa va a aportar para llegar a ese número. Y lo más importante es que este número estructural se relaciona directamente con el tránsito en ejes equivalentes. Por ejemplo, imagina que quieres diseñar un pavimento y te dicen que necesitas un número estructural de 4. Este 4 es como una meta de resistencia total. Ahora, ¿cómo llegas a ese 4? Debes ir sumando lo que te aporta cada capa. Por ejemplo, una carpeta asfáltica te puede aportar 2, una base 1.5 y una subbase 0.5 para sumar 4. Y listo, ya cumpliste con el diseño. Pero aquí está algo interesante. Si usas mejores materiales, puedes reducir espesores. O si usas menos capas, también, por ejemplo, podemos eliminar la subbase y que la carga de ese número estructural esté balanceada entre la carpeta asfáltica y la base. En pocas palabras, el número estructural es como un presupuesto estructural y tú decides cómo gastarlo en cada capa. Al mejorar cada capa, vas a obtener un mayor número estructural al aumentar su espesor, aumentar la calidad de esta. En sí no quiero meterme mucho a las ecuaciones, solamente quiero meterme un poquito a los conceptos que se desarrollaron en Ashton para que los puedan entender un poco mejor. Posteriormente estaremos haciendo un video en YouTube donde podremos ver las ecuaciones y podemos desglosarlas un poco más. Pero en sí solamente quiero que se queden con el concepto. Y para llegar hasta el diseño de pavimentos del Ashton 93, fueron pasando diferentes periodos y diferentes aportaciones. Recordemos que estamos hablando de tarjetas perforadas y que el análisis de estos datos pues era complicado de hacer por la tecnología de ese entonces. En 1961 nace este primer modelo
En 1972, la confiabilidad. En 1986 hubo algunas mejoras y ya en el 93 viene la versión consolidada, que fue el estándar mundial por décadas. También aquí se ocupa el concepto de confiabilidad y error estándar, que este es importante que lo revisemos porque es algo que se sigue ocupando en el diseño de pavimentos actual. Bueno, para resumir estos dos conceptos, podríamos decir que ambos trabajan como un factor de seguridad estadístico para manejar la incertidumbre. La confiabilidad es una decisión de diseño que presenta el nivel de seguridad que queremos para el proyecto. En sí es la probabilidad de que un pavimento funcione satisfactoriamente durante el periodo de diseño bajo las condiciones previstas de tráfico y clima. ¿Y cómo se selecciona? Se selecciona con base a la importancia de la carretera. Por ejemplo, para autopistas interestatales se recomienda una confiabilidad muy alta, mientras que para caminos locales puede llegar a ser menor. ¿Y esto cómo se representa matemáticamente? En la ecuación de diseño que tenemos en LASTO, la confiabilidad se traduce a través del desvío normal estándar. ¿Esto qué quiere decir? A mayor confiabilidad, este número del desvío normal estándar es un número negativo más grande, lo que resulta en una estructura de pavimento más robusta, de mayor espesor. También tenemos el error estándar combinado. Esto es una medida numérica que cuantifica la incertidumbre o variabilidad total del modelo. En sí engloba la variabilidad de dos fuentes principales, que es la precisión con la que podemos tomar el tránsito futuro y la precisión del modelo para predecir el comportamiento, este desempeño real de los materiales del pavimento. En sí aquí medimos qué tanto podemos predecir cómo ese tránsito va a evolucionar, porque nosotros vamos a diseñar un pavimento no a un año, debemos diseñarlo a un periodo de análisis más alto, por ejemplo, 10 años, 20 años, dependiendo nuestra vialidad, y tenemos que ir prediciendo cómo este tránsito puede ir incrementando. Entonces ahí estamos metiendo incertidumbre a nuestro pavimento. También en el comportamiento, en el desempeño real de los materiales de pavimento. ¿Esto qué quiere decir? También en campo, cuando nuestro pavimento se esté construyendo, si nosotros no alcanzamos el grado de compactación de nuestros materiales, puede ser que estos módulos se reduzcan. ¿Qué hacemos en cuanto a esto? Para que nosotros logremos que nuestro pavimento logre esa vida útil que tenemos prevista, aumentamos estos espesores. O sea, estos dos valores van a castigar al pavimento pidiéndole que tenga un mayor espesor. Estos valores, al ser más grandes, piden que el pavimento aumente en sus características y esto nos permita poder llegar al periodo de diseño, aunque hayamos tenido esos errores en cuanto al desempeño, para poder cumplir con nuestro periodo. Lo que debemos entender es que es un modelo empírico basado en experimentación y condiciones específicas. No es universal, también corresponde al clima de esa región. Sin en cambio, con esto no les estoy diciendo que este es un método que hoy en día englobe la totalidad de los pavimentos. No, pero fue una gran apuesta de Estados Unidos a la cual le metieron bastante dinero porque para hacer esto se necesita mucho presupuesto. Hay muchas veces que cuando se quiere hacer investigación nos vemos limitados en el tema del dinero, pero en este caso, como se quería construir este sistema interestatal de carreteras en Estados Unidos, tenían que ver cómo se comportaban para conforme a eso poder diseñar mejor. Y aquí hay algo que pasa importante en cuanto a las vías de comunicación. Cuando hay una crisis económica en un país, hay mucha gente que piensa que la mejor manera es, pues, impriman más dinero y al imprimir más dinero, pues ya todos tenemos dinero y el problema resuelto. Eso es algo que no sucede. Si eso se hiciera como Estados Unidos lo hizo en COVID, causa un problema de inflación. Eso quiere decir que al haber más dinero, los precios de las cosas suben y pues es una bola de nieve. Lo que se recomienda hacer, y muchos economistas recomiendan cuando hay una crisis económica, es invertir en infraestructura, porque mediante la infraestructura generas empleos
impregnas muchos sectores económicos del país y el dinero se reparte a final de cuentas. Y esto es una manera muy fácil de construir el crecimiento de un país. Y las vías de comunicación por eso son tan importantes. Hoy ocupamos métodos empíricos mecanicistas, sí, que ocupan esfuerzos de formaciones y modelos reales y cada vez nos vamos acercando más a tratar de predecir el comportamiento real del pavimento. En sí, seguimos teniendo estas simplificaciones que nos ayudan a entender el comportamiento de nuestro pavimento, pero no estamos describiendo al 100% su naturaleza. Cada vez nos acercamos más, pero es importante entender cuándo ocupar algún método y cuándo ocupar otro. Inclusive en el diseño de pavimentos, después de Ashton, hay algunos métodos más que ocupan estas más simplificaciones, como es Odermatt, inclusive el método del UNAM. Pero hoy en día yo creo que tenemos que mirar a ir sofisticando nuestros métodos porque lo veíamos hace un momento, que era que en ese entonces la tecnología eran estas tarjetas perforadas. Hoy en día es brutal la capacidad computacional que tenemos, entonces no es una locura pensar que podamos ir cada vez sofisticando más nuestros modelos hasta poder predecir con total exactitud lo que va a suceder en nuestra vialidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque podemos calendarizar nuestros mantenimientos para que nuestras vialidades siempre estén en buen estado. Porque nada peor que circular una vialidad en mal estado, en la cual debido a un bache se te ponche una llanta, y más si está lloviendo, si ya es de noche, eso es lo peor que nos puede pasar al transitar por carretera. Entonces, conforme a esto podemos ir avanzando en el diseño. Justamente por esto les quiero recomendar una herramienta que me ayuda a preparar este podcast, que es Notebook LM de Google. Esta herramienta que nos permite, bueno, nos permite cargar nuestros documentos. En este caso, yo le cargué el manual del ASTO 93, algunos documentos más, le podemos pedir resúmenes, nos sirve para estudiar. ¿Por qué? Porque nos puede hacer preguntas la propia aplicación para ver qué también tenemos reforzado este tema, y esto para estudiantes es brutal. Tiene diferentes herramientas que nos pueden ayudar bastante en nuestro día a día, ya sea para estudiantes o para profesionistas. En sí se basa en que subas tus archivos, pueden ser PDFs, presentaciones, inclusive sitios web, videos de YouTube, el link, documentos del Drive, y nos puede generar presentaciones, resúmenes en video, tarjetas para practicar todo esto, cuestionarios que nos ayuden a reforzar este tema, infografías, tablas de datos, mapas mentales. Esto es una herramienta muy buena para estudiantes y para profesionistas que pueden ocupar, y que esto nos refuerza más esta idea que estamos avanzando bastante rápido. Ya hoy en día ya no tenemos que perforar estas tarjetas, que no imagino el horror que debió de haber sido para las personas que trabajaban ahí cuando se equivocaban en un dato y tenían que volver a hacer la tarjeta completa. Con esto lo que quiero que se queden es que el daño real no es intuitivo. Por eso estos experimentos nos ayudaron a ver cómo se comportaban. Se necesitan datos y se ocupan muchísimos. Y analizar esos datos sigue teniendo la misma importancia que tenía en ese año como lo tiene ahora. Ahorita tenemos mejores herramientas, pero de este análisis y de la observación pueden salir cosas muy buenas, como lo fue este método de diseño. Y también quiero que se queden con que las carreteras no son solo un pavimento, son economía, son conexión y son desarrollo. Y hoy podemos hacer cálculos que requerían antes años de investigación desde tu computadora o incluso desde tu celular. Y justo es lo que estamos construyendo en Pave Analyzer. Este método de diseño basado en la ASTO lo van a ver a finales de mes ya en la plataforma, en la cual nos estamos enfocando mucho en que sea bastante fácil diseñar un pavimento. Tanto es así que si tú nunca has diseñado un pavimento, puedes entrar y va a haber valores recomendados que puedes ocupar. Todo esto de manera súper visual y súper sencilla, que en unos cuantos segundos puedes obtener tu primer diseño de pavimento. Y como todo va a estar en una sola página, al mover un valor
puedes ver qué implica que se mueva ese valor. ¿Y eso de qué nos sirve? De que sepamos realmente cómo funciona cada parámetro en un diseño de pavimento. Lo que nosotros queremos es llevar este análisis de pavimento a todos lados, que se pueda hacer de una manera súper sencilla, que sea didáctico, porque si tenemos mejores pavimentos, vamos a poder construir una mejor economía. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden suscribirse, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También les vamos a dejar por aquí abajo el link de la página web para que estén atentos cuando se suba este nuevo módulo. Ya si lo escuchan después, pues ya debe de estar y que puedan empezar a experimentar. Les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.